¿Cómo están? Qué bueno, bien. Vamos a hablar el día de hoy de una palabra que está en el libro de Efesios, capítulo 2, desde el verso 8 al 9. Pero antes, ¿se acuerdan cómo se llamaba la palabra que nos compartió el pastor Rubén la semana pasada? Jeremías 2:13, ¿se acuerdan? Manantial o pozo, ¿algo? ¿Ahí? Ya, sí. La palabra que nos compartió el pastor Rubén la semana pasada era una reflexión en relación al libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, donde el Señor le está hablando al pueblo de Israel y les dice, ¿qué mal les hice yo? ¿Qué cosa tan terrible les hice que ustedes dejaron de confiar en mí y empezaron a confiar en cisternas rotas que no retienen agua y me abandonaron a mí, fuente de vida? Esa era la reflexión y el pastor nos hacía una invitación a que pusiéramos nuestra confianza en Cristo Jesús, que es una fuente inagotable de vida, y no en las cosas que perecen, nuestro trabajo, nuestras finanzas, ¿cierto? Eso, bien. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Pareciera que fuese algo sumamente común y que todos deberíamos tener interiorizado, pero una cosa a veces es conocer un concepto de la Biblia y otra muy distinta es vivirlo. Así que vamos a leer ahora sí el libro de Efesios capítulo 2 desde el verso 8 al 9 y el mensaje de hoy se titula La gracia, el regalo que no puedes comprar. Bien, Efesios 2, 8 al 9 leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me gusta esta versión, es NTV porque la encuentro que es muy clara. Ya, por eso en general siempre que les comparto la palabra lo hago con esta versión que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Oramos. Amado Señor Jesús, te damos las gracias, papá, por esta mañana. Gracias por poder estar en tu casa, Señor, por poder escudriñar tu palabra, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro y pones sabiduría en cada uno de nosotros, entendimiento, Señor, también revelación de quién tú eres y del propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Yo oro, Jesús, para que seas bendiciendo a tu iglesia, Señor, y también para que me ayudes, Dios, a poder dar a comprender este mensaje que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y este mensaje surgió porque, ay, ¿qué hice? La siguiente, hay una canción que a mí me gusta muchísimo. La primera vez que la escuché fue Esteban el que me la compartió y me parece que dice mucho. No sé si ustedes la han escuchado, pero la canción dice, mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si yo diera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Sí, se la saben, la han escuchado, ¿cierto? Bueno, esa intro de la canción es el evangelio completo. Pero para nosotros los cristianos a veces hay una dificultad y tiene que ver con el mundo en el cual nosotros vivimos y la forma en la que nosotros hemos crecido, la información que hemos recibido, la formación de nuestros padres o de la comunidad. Y es que a veces, aunque nosotros conozcamos al Señor, no sabemos recibir.
No somos capaces de recibir lo que Él nos da. Y recibir la gracia implica rendición, humildad y pérdida de control. Y eso para nosotros como seres humanos es extremadamente difícil, porque no es a lo que estamos acostumbrados. Vivimos en un mundo que es totalmente retributivo. Es un mundo donde casi todo es una transacción. Si yo trabajo duro, entonces recibo el dinero de la empresa. Si yo me porto bien en la escuela, entonces tengo buenas notas. Si tú eres bueno con una persona, entonces te recibes amor. Y por lo general, cuando nosotros estamos en una relación donde no es retributivo o recíproco, nosotros abandonamos esa relación porque decimos, ah, no, es que yo me esfuerzo, pero no recibo lo mismo de vuelta. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que básicamente con el Señor es así. Nosotros no tenemos que darle nada al Señor ni retribuirle de ninguna manera, y sin embargo Él nos proporciona a través de la gracia el perdón de nuestros pecados. Pero para nosotros, como no tenemos conocimiento de nada parecido, nos cuesta asimilarlo, y aún a veces estamos mucho tiempo dentro de la iglesia y seguimos siendo esclavos de esa retribución, pensando que de alguna manera tenemos que hacer cosas para ganar o merecer el favor de Dios. Y no es de esa manera, hermanos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ya? A veces nosotros nos preguntamos, ¿cuánto tengo que hacer para merecerme el amor de Dios? ¿Y saben cuál es la respuesta? Nada. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser dignos o para merecer el favor de Dios. Porque nosotros pensamos que la gracia y el sacrificio de Dios tiene algún tipo de precio. Y la verdad es que el precio que pagó Jesucristo en la cruz es incalculable. Nada de lo que nosotros hagamos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra fe, puede igualarse a su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, no podemos vivir siendo deudores de Cristo, pensando que tenemos que hacer cosas para pagarle, porque no lo vamos a lograr. Así que hoy vamos a ver 3 cosas para poder entender que la gracia es un regalo que Dios nos da sin nosotros merecerlo. Así que lo primero que vamos a ver es qué es la gracia, lo segundo, cómo la recibimos, y lo tercero, qué es lo que cambia cuando nosotros realmente creemos y recibimos esa gracia con las manos abiertas. Bien. A ver, la primera. ¿Qué es la gracia y por qué nos cuesta? Dice, Dios los salvó en Efesios 2:8 por su gracia, cuando creyeron. La gracia, la palabra para gracia es charis. Y la gracia en ese significado literal es un favor no merecido. Es como un favor no merecido. Pero hay algo súper específico que a veces a nosotros no nos comparten en relación al significado de gracia en griego. Y es que no es simplemente un favor no merecido entre personas iguales. Es un favor no merecido de alguien que es muy superior hacia alguien que es inferior. ¿Entienden un poco lo que se refleja ahí? Es ese favor que nos da Dios, que es extremadamente superior a todos nosotros, que no es necesariamente ser amable, tener buenos sentimientos, sino que es un favor que Dios, siendo superior a nosotros, nos da deliberadamente, aun cuando nosotros no lo merecemos ni seamos siquiera dignos de recibirlo. Con esto tal vez nosotros podemos llegarnos a sentir pequeños, pero también deberíamos sentirnos enormemente felices, porque Dios, siendo Dios, puso su mirada en cada uno de nosotros. Y eso es algo extraordinario, ¿ya? Dice Efesios 2:8,
por la gracia, no por tu esfuerzo, no por tu fe, por la gracia. Y esto a mí me costó entenderlo mientras lo estudiaba, porque incluso Pablo dice, y esto no es de ustedes, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. ¿Y qué es lo difícil de entender ahí? Que ni siquiera la fe que nosotros necesitamos para recibir la gracia proviene únicamente de nosotros. También la fe que nos permite a nosotros tener esa apertura hacia Dios proviene de Dios. Así que prácticamente todo el trabajo lo hace Dios por cada uno de nosotros. Y ahí es donde la Biblia quiere ser súper clara, porque a veces nosotros pensamos, bueno, por lo menos tuve fe para poder creer en Dios, pero es que ni siquiera eso, hermanos. Si no fuera por el Señor mismo, a nosotros igual nos costaría abrirnos a Él. Así que no es un mérito que nosotros tengamos en el creer. ¿Y por qué esto es tan importante? Si la salvación fuese por las obras que nosotros hacemos, Dios estaría en deuda con nosotros. Porque Él tendría que pagarnos por lo que nosotros hiciéramos. Y no es de esa manera. La salvación no tiene nada que ver con que yo sea un buen cristiano, sea un buen hijo de Dios, sea súper fiel sirviendo. No tiene nada que ver eso con la salvación. La salvación viene antes y es independiente de mi comportamiento después. Yo no estoy con mis actos pagándole a Dios, no puedo, y eso es algo que nosotros debemos entender e interiorizar. Que sin importar cuánto yo haga, yo no voy a poder pagarle a Dios lo que Él hizo por mí. Si la salvación fuera por obras, yo podría jactarme de que yo me gané mi salvación. Y podría creer que de alguna manera soy superior a otras personas porque yo me gané mi salvación por lo que hice. Pero no es así. Por eso Dios nos pone a todos en el mismo lugar. Y si la salvación fuera por obras, entonces yo tendría derecho a exigirle cosas a Dios. Pero tampoco es de esa manera. Yo no puedo exigirle a Dios nada. Yo recibo de Dios, pero no puedo exigirlo. En cambio, como es por gracia, nosotros no tenemos ninguna deuda con Dios. O sea, Dios no nos debe absolutamente nada. Tampoco podemos jactarnos de lo que hicimos para recibirlo. Es un regalo, es algo que el Señor quiso darnos. Y tampoco podemos exigir nada, solo recibir lo que Él tiene para nosotros. Pablo dice explícitamente que no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Eso lo dice como súper claro en el texto. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de nada. Y aquí es importante porque a nosotros, o a algunos de nosotros que nos encanta tener el control, perdemos totalmente el control delante de Dios. Porque no hicimos absolutamente nada para recibir lo que Él tiene que darnos. Pero ¿saben? Como seres humanos, a nosotros nos cuesta mucho recibir. Sobre todo recibir algo que sentimos que no merecemos o que ni siquiera nos hemos ganado. Porque como les decía antes, estamos en un mundo donde todo es una transacción. Yo pago un dinero, recibo un producto. Yo doy, recibo. Yo hago un favor, espero que me den algo a cambio. Pero cuando nos enfrentamos a Dios y Dios nos da algo que nosotros no nos merecemos, no nos hemos ganado, nos cuesta. Siempre estamos pensando que tendríamos que hacer algo más. Y entonces ahí es cuando vienen las cargas que empezamos a poner unos sobre otros, diciendo que tenemos que ganarnos el favor de Dios. No tenemos que ganarnos nada. Las razones, bueno, ahí dice, las razones por las cuales nos cuesta recibir la gracia es, uno, porque fuimos criados en este pensamiento transaccional.
Si haces bien la tarea, te doy un helado. Si sacas buenas notas, te amo. Si me obedeces, te cuido. Y en esto yo, entre lo que pensaba, no para juzgar a nadie, pero muchos de nosotros recibimos esa información de parte de nuestros padres cuando fuimos criados, porque así era nuestra relación con nuestros papás. Y eso también ellos lo recibieron de sus padres y así sucesivamente. Siempre para poder recibir algo nosotros teníamos que hacer algo. Si nosotros no nos portábamos bien, recibíamos un castigo. Eso es lo que nosotros conocemos y esperamos que Dios se comporte de la misma manera. Pero Dios no se comporta de esa manera. A veces nosotros creemos que si pecamos Dios nos va a castigar. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero resulta que Dios no es así. No está buscando cada día cuando nosotros vamos a caer para castigarnos. Él ya nos dio gracia en la cruz. Y ni siquiera nosotros lo buscamos. Porque ni siquiera somos conscientes hoy en día de qué fue lo que perdimos. ¿Usted conoce el paraíso? ¿Lo ha visto? ¿Conoce cómo era el Edén? ¿Sabe cómo es el cielo? Pero sabemos que perdimos eso porque nos separamos de Dios cuando pecamos y necesitamos a Jesucristo. Eso nosotros lo creemos por fe. Y sabemos que nuestra relación con Dios fue restaurada a través de Jesucristo, pero no conocemos la magnitud y la grandeza de esa relación. Lo creemos por fe. Entonces, Dios nos dio algo que es tan maravilloso y extraordinario, pero todavía en nuestra cabeza nosotros no somos capaces de procesarlo. Lo creemos por fe y seguimos confiando. Entonces, como estamos acostumbrados a este pensamiento que es de transacciones, que todo tiene que ser retributivo, cuando Dios nos dice, te amo sin condición, te doy salvación sin que lo merezcas, uno siempre está esperando ya, aquí tiene que haber una trampa. Tiene que haber un pero, no puede ser, dice en Colombia, de algo tan bueno no dan tanto, dicen. Siempre pensamos que hay algo más, que yo tengo que hacer algo más. No puede ser tan simple que yo crea y que ya Dios me dé la salvación y no, algo tiene que pasar. Pero ese es nuestro Dios. A veces esperamos que Dios nos pase factura. Que Dios nos mire y diga, esto es todo lo que me debes. Ese no es Dios. La segunda razón por la cual nos cuesta recibir la gracia es porque nosotros estamos en una cultura de meritocracia. Ganas lo que mereces, eres lo que haces y tu valor está relacionado con cuánto tú produces. Cuánto tú retribuyes a esta sociedad, entonces esta sociedad te da un valor. Cuando te enfrentas a Dios y te dice que eres valioso y que te ama desde antes de nacer, es súper difícil recibirlo. Porque Dios te está diciendo, yo te amo desde antes de nacer, o sea, no has hecho absolutamente nada, solo existir y ya te amo. ¿Cómo entiende uno eso? Cuando crecimos teniendo que portarnos bien siempre para que nuestros papás nos amaran. Ser buenos hijos para recibir el amor de nuestros padres. Ser buenos estudiantes para que nuestros maestros nos exaltaran. ¿Cómo recibimos el hecho de que Dios nos diga que nos ama sin haber hecho absolutamente nada? Nos cuesta, es difícil aceptarlo y es difícil aún más vivirlo. Por eso a veces estamos en la iglesia, llevamos años en la iglesia y seguimos con cargas, seguimos siendo esclavos de nuestras acciones, de cómo nosotros rendimos dentro de la iglesia, porque no somos capaces de aceptar y de vivir la gracia que Cristo nos da. Y lo último es el orgullo. El orgullo hace que para nosotros sea muy difícil recibir la gracia. Dice la canción, mi orgullo me sacó del jardín. ¿Por qué? Porque el orgullo dice, yo puedo, yo merezco. Yo soy un buen cristiano. Yo siempre voy a la iglesia, yo siempre sirvo, yo oro, yo leo la palabra. Yo sí me merezco la salvación. Usted no. Usted no ora, usted no lee la Biblia, usted no está todos los días en la iglesia, usted no merece la salvación.
y empezamos a compararnos entre nosotros. Pero Cristo no hace esto. Para nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, independiente de lo que haga cada día en su casa, es igual de valioso, es igual de amado, es igual de valorado. Ninguno de nosotros ha hecho más o menos cosas para merecer el amor de Dios. No es de esa manera. Entonces, como el orgullo nos separa de recibir la gracia, para recibirla lo que nosotros necesitamos es lo opuesto, es rendición. Y mientras estudiaba esta palabra pensaba que a muchas personas les cuesta llegar a Jesucristo porque les cuesta rendirse, porque les cuesta recibir algo que no creen que se hayan ganado. Así que, querida iglesia, ¿dónde están atrapados tus pensamientos hoy? ¿Crees que tienes que portarte bien para que Dios te ame? ¿Crees que si cometes un error pierdes tu salvación? ¿Crees que tu valor depende de tu desempeño en la iglesia? Eso no es fe, iglesia, eso es esclavitud. Nosotros no tenemos una deuda para recibir la gracia. La deuda ya la pagó Cristo en la cruz. La gracia nos libera de eso. Te dice, ya fuiste comprado, ya fuiste perdonado, ya eres amado y no necesitas hacer nada más. Pero a veces a nosotros nos cuesta creer eso porque nos han enseñado que nada en esta vida es gratis, pero es la economía de Dios. Y esa es la expresión máxima de su amor incondicional para con cada uno de nosotros. Amén. Bien, así que en esa primera parte es, ¿qué es la gracia? Que podamos entender qué es la gracia en nuestra vida. Lo segundo es, ¿cómo nosotros recibimos la gracia? Y aquí, bueno, dice Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Primero la gracia y luego la fe. Que estaba viendo que viene entrando alguien. La fe no es la que te salva. Y eso es algo importante que nosotros debemos tener presentes. No es la fe la que te salva, es la gracia la que te salva. Esa es la que te salva. La fe es simplemente cómo la recibes. Pistis, que es fe en griego, no significa creer en doctrinas. La palabra pistis no tiene que ver simplemente con creer, sino con confiar y entregar el control. Por eso la necesidad de que nosotros soltemos el control y nos rindamos para poder recibir la gracia de Dios. Y por eso a veces nos cuesta. Esa fe es como cuando nosotros estamos en un hoyo y alguien nos ofrece una mano para salir. La fe no es creer que esa mano que me está ofreciendo ayuda existe. La fe es confiar en esa mano que está siendo extendida hacia mí para darme ayuda. Esa es la fe. La confianza que yo deposito en Dios para poder creer y confiar en Él. La gracia ya hizo todo el trabajo. La gracia de Dios hizo todo el trabajo que nosotros necesitamos para ser salvos. La fe es recibir esa gracia. Pero aquí viene algo que es emocionalmente complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque en este mundo, cuando nosotros recibimos algo que creemos que no hemos merecido, que no nos hemos ganado, entonces podemos experimentar muchos sentimientos que nos separan de poder recibir esa gracia. Y uno de ellos es la vergüenza.
Nosotros podemos experimentar vergüenza si creemos que estamos recibiendo algo que no merezco. ¿Por qué me das esto si yo no lo merezco? Si yo he tenido una vida tan desordenada, ¿por qué Dios tendría esa misericordia y ese favor conmigo? No, mejor me alejo de aquí. Podemos sentir culpa porque después de recibir la gracia de Dios creemos que estamos en deuda. Y sí, algunos podemos vivirlo de esa manera, pero no es lo que Dios quiere de nosotros, sino que experimentemos libertad en Él. Podemos tener miedo y ya me entregó esto y si me lo quita después, y si ya no soy salvo después, y si pierdo mi salvación. O podemos experimentar desconfianza. ¿Cuál es la trampa? De más que me van a pedir algo después. Y nosotros a veces como iglesia hacemos eso, que no es lo que la palabra dice, pero sí empezamos a ponerles cargas a las personas para que crean que no van a perder su salvación. Y eso es lo que finalmente termina distanciando a las personas de recibir la gracia de Dios. Todas estas emociones, la vergüenza, la culpa, el miedo y la desconfianza, hacen que nosotros nos resistamos a la gracia de Dios. Y yo creo firmemente que muchas personas que están lejos hoy de la iglesia o que se han ido de nuestra iglesia o de otras iglesias, lo hacen porque experimentan estas emociones, sienten en su vida que el evangelio es un peso tan grande que les cuesta sobrellevarlo, y no es así. Si Dios nos abrazó y puso favor sobre nosotros y hay amor de Él en nuestra vida debería ser una vida liviana, una vida de gozo, una vida de alegría, y aún así a veces llevamos una carga tan grande en nuestras vidas que no somos plenos en el evangelio cuando el Señor nos llama a tener una vida abundante en Él. Y es porque no experimentamos la gracia. Y lo que Dios quiere es que seas capaz de rendir todo esto y que digas, es verdad. ¿Saben? Yo no hice absolutamente para ganarme el favor de Dios. Nada. Yo no merezco este regalo tan grande que Dios me está dando, pero aún así lo recibo. Lo recibo en mi vida, lo abrazo, lo agradezco, lo atesoro, porque lo necesito. Y es esa humildad la que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ejemplo. Él siendo Dios, siendo omnipotente, descendió desde su trono y se humilló en esa cruz. Y esa misma humildad que tuvo Jesucristo es la que nosotros necesitamos para soltar el control de nuestra vida y abrir las manos para recibir la gracia de Dios en nosotros. ¿Bien? ¿Cómo se ve cuando nosotros somos capaces de recibir la gracia emocionalmente? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo vivimos? Primero, somos capaces de admitir que nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación. No puedo hacerme digno de Dios. Es que yo hago todo porque yo quiero ser digno delante de Dios. Nosotros no podemos. Cuando la palabra dice que Dios es 3 veces santo, 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 nosotros no llegamos ni a la mitad de la primera palabra de santidad. Así que esa es nuestra comparación delante de Él. Y sin embargo, Dios a través de Jesucristo no nos rechaza, nos hace la apertura hacia Él, pero es a través de Jesucristo, a través de su gracia derramada en la cruz. Así que lo primero es admitir que nosotros no podemos. No somos mejores que nadie, no podemos hacer mejores cosas que absolutamente nadie para poder ganarnos la salvación.
admitirlo, esa honestidad nos da rendición para poder abrir las manos y recibir. Lo segundo es dejar de intentar. Esta palabra dice, dejar de hacer buenas obras para impresionar a Dios. Pensar que alguna de las cosas que nosotros podamos hacer, el Señor no la conoce. Hay un atributo de Dios que nosotros a veces como que no sé, como que actuamos, lo hemos escuchado, lo sabemos, lo podemos repetir, pero aún así vivimos como que no lo entendiéramos. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Omnisciente, o sea, Dios nos conoce desde antes de nacer, conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y nosotros a veces pensamos que podemos hacer algo que Dios no sepa, que Él no haya visto. Si hay algo, una situación, los que no conocemos lo que vamos a hacer somos nosotros. Los que no sabemos qué va a pasar somos nosotros. Dios ya sabe lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Dios ya sabe que si yo hago algo, en verdad no es tan desinteresado mi acción o mi obrar, sino que yo estoy esperando que Él me retribuya algo. Dios ya lo sabe. Así que el segundo paso es dejar de hacer buenas obras para impresionar a Dios o dejar de contar nuestros pecados, como si Dios estuviera llevando una cuenta de cuánto nosotros pecamos y cuánto estamos a favor. Yo creo que eso lo tenemos muy incluido por la televisión, ¿no? Porque veíamos en algunas películas que había como un libro y ahí nos estaban anotando a favor y en contra, a favor y en contra. Entonces, esto a favor, pero pecó tantas veces, se van descontando. Como que Dios llevara esa cuenta cerca de nosotros. Y lo último es cuando emocionalmente estamos dispuestos para recibir la gracia, hacemos un acto emocional de abrir nuestras manos para recibir. Porque a veces nosotros no sabemos recibir. Y es decirle a Dios, recibo tu gracia sin que la merezca y sin condiciones, sabiendo que en mi vida no voy a poder hacer nada que pueda pagar lo que tú hiciste, pero aún así lo recibo. Y soy libre con eso. Y cuando nosotros entendemos eso, también creo que podemos tener más misericordia y compasión con los que aún no conocen al Señor. Porque nosotros estamos aquí en la iglesia y como lo veíamos antes, ni siquiera fue solamente porque nosotros hayamos hecho algo bien, todo vino de Dios. Y quienes aún no han llegado a este lugar, estaban en la misma condición que nosotros antes de llegar aquí. Y lo que nosotros tenemos hoy, por misericordia de Dios, es lo que esas personas pueden llegar a tener en Cristo Jesús. Pero necesitan rendirse, soltar, saber que no podemos ser autosuficientes. No es por lo que nosotros hagamos y no es por nosotros mismos. Es aprender a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pensaba que nosotros vivimos en nuestra vida a veces esperando que las personas nos den cosas o que hagan cosas por nosotros. Pero ¿saben? Lo más valioso, lo más extraordinario, lo más hermoso que alguien pudiera hacer por nosotros, ya lo hizo Jesús en la cruz. Y cuando nosotros recibimos eso, yo creo que nuestra alma está en paz, porque ya no estamos esperando nada de nadie, porque ya nos sentimos amados, porque ya Dios nos dio valor, reconocimiento.
y podemos caminar con libertad en Él. Así que, iglesia, hay que abrir las manos y recibir. Recibir la gracia de Dios. Un día yo escuché una predicación que decía, las personas en la iglesia deberían ser las más felices de todo el mundo. Y a veces nosotros no vivimos con esa felicidad. Estamos apagados, vivimos decaídos, estamos desanimados, siempre esperando algo más. Siempre viendo en el futuro para ver algo más extraordinario, algo más valioso, algo más relevante que me llene. Pero resulta que eso ya está acá. Ya fue, ya Dios lo hizo. Lo que yo tengo que hacer es creerlo, recibirlo, darme cuenta del valor que hay en eso que Dios hizo por mí. Y no necesito esperar nada más, no necesito alcanzar a más. Como decía el pastor, a veces ponemos nuestra confianza, entonces, tengo a Dios en mi vida, pero si tuviese un mejor trabajo, tengo a Dios en mi vida, pero si estuviese casado o casada, tengo a Dios en mi vida, pero si tuviese mi casa estaría mejor. No, hermano, nosotros no necesitamos esas cosas. Nosotros necesitamos entender quién es Cristo en nuestra vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Todo lo demás que pueda llegar a nuestra vida va a ser una añadidura. Nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, todo es añadidura. Cuando tenemos a Cristo, nosotros lo tenemos todo. Pero una cosa es escucharlo, entenderlo y otra cosa es realmente poder vivirlo. Cuando yo lo vivo, tengo libertad. Cuando no lo vivo, vivo en esclavitud de esas cosas que el pastor nos recordaba la semana pasada. Porque empiezo a depositar mi confianza en esas cisternas, en esas cosas que son transitorias, en esas cosas que perecen, que son fútiles, que se acaban. Y estoy soltando mi verdadera fuente de vida, que es Jesucristo. Así que, iglesia, volvámonos a Jesús. Me llama mucho la atención cuando Jesús les decía, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. A veces la iglesia primitiva no necesitaba salir a predicar. La gente se sentía atraída por lo que veía dentro de la comunión de la iglesia. Una iglesia que estaba regocijada, una iglesia que estaba extasiada, una iglesia que estaba viviendo a Cristo. Y hoy nosotros, ¿qué testimonio le estamos dando al mundo de cómo vivimos en Cristo Jesús cada día? Estamos deprimidos, estamos desesperados, estamos ansiosos, nos cuesta dormir. Y eso pueden ser cosas transitorias, temporales, pero no puede ser toda nuestra vida así, porque nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y lo último, ¿qué cambia cuando realmente crees en la gracia? Dice, cuando realmente, la última. Cuando realmente crees que eres salvo por gracia, no por obras, algo cambia fundamentalmente. Ya no estás corriendo detrás de cómo tu desempeño y tu rendimiento pueden demostrarle a Dios que eres digno. Mientras creas que tu salvación depende de ti, está corriendo una carrera que nunca termina. Pecas, te sientes culpable, haces obras, tienes
una tranquilidad temporal, pecas de nuevo, otra vez te sientes lejos de la gracia de Dios, haces más obras, entonces estás más cerca, y vivir ahí es totalmente agotador para nosotros, estar ahí, ¿cierto? Corriendo a ver si de verdad soy digno. No lo somos, pero eso no significa que Dios nos va a desechar por eso, al contrario. Él nos abraza y nos hace entrar a su presencia. Cuando crees en la gracia, eres capaz de decir: mi salvación no depende de lo que yo haga, depende del sacrificio de Jesús, que ya fue pagado, ya fue terminado y ya fue consumado. Y en ese punto yo puedo descansar. Amén. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Por qué Jesús nos ofrecerá a nosotros descanso? Porque nos conoce, porque Él ya hizo el trabajo. Porque imagínense que usted está en un cultivo de maíz, de choclo, ¿cierto? Y le dijeron: ¿sabe qué? Tiene que ir a recoger todo el choclo que hay en esa hectárea de tierra. Y usted dice: uy, está haciendo mucho sol. Bueno, yo me imagino porque yo crecí en el campo, entonces cuando está haciendo sol, me va a dar sed, ¿cierto? Me voy a salir yo, ¿no? Me va a salir picando porque el pelillo de la mazorca me va a hacer que me pique los brazos, ¿cierto? Y ahí estamos nosotros pensando que tenemos que hacer un trabajo gigante. Y entonces Jesús nos dice: ¿y Dalit, ven? Ven, nos tomamos aquí una limonada porque yo ya recogí todo el choclo por ti. Ese es Jesús. Jesús ya hizo todo el trabajo por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida es disfrutar nuestra vida en Él. Vivirla en paz, vivirla confiados, vivirla felices, sintiéndonos amados cada día. Porque eso es lo que su palabra nos dice. Nos dice que somos especial tesoro, que nos vio desde antes de nacer, que confiemos en Él, que Él ya venció. Todas esas cosas están en la palabra. Y eso es lo que nos llama el Señor. Cuando nosotros pensamos que tenemos que merecer algo de lo que Dios nos va a entregar, nuestra relación con Él es de miedo y de rendición de cuentas. Oramos y pensamos: estoy pasando por esto, yo creo que es que Dios está molesto conmigo y me está castigando. ¿Cierto? O tenemos un resbalón en algo, en un pecado, y decimos: hoy Dios me va a castigar. Salí sin orar esta mañana, de pronto me voy a accidentar porque el Señor me va a castigar porque no oré. Y actuamos pensando como: ¿será que con esto es suficiente para Dios? ¿Será que si ayuno 3 veces a la semana y oro 2 veces en la noche? Sí, yo creo que con esto el Señor me va a cuidar la próxima semana. Bueno, la verdad es que ese no es nuestro Dios. Esa no es la forma en la que nosotros debemos experimentar nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, vamos a querer estar cerca de Jesús. No porque pensemos que tengamos que pagarle algo, no porque pensemos que tenemos que hacernos dignos de Él, no porque tengamos que pensar que tenemos que ser suficientes para Él, sino porque cuando entendemos la gracia,
amamos a nuestro Salvador. Entonces ya nuestra relación no es de temor, sino que es una relación de amor. Dice Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No dice, si quieres ser salvo, obedece mis mandamientos. Dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Si has entendido mi sacrificio en la cruz, si entendiste el amor con el que yo te amé, si entiendes la gracia que te estoy entregando y aprendiste a amarme, obedece mis mandamientos. Así que la vida que llevamos no es una vida de sacrificio, de rendirle cuentas al Señor, sino es una vida de obediencia por amor. De obediencia por amor y gratitud. Y ahí es cuando cambia nuestra vida delante de Dios. Sirvo porque amo al Señor. Entrego porque sí, porque amo al Señor. Le obedezco porque le amo, no porque le tema y crea que Él me va a castigar cada vez que yo no haga lo que creo que Él espera que yo haga. A veces nosotros tenemos como una percepción y una visión súper como de que nuestro Dios es un Dios castigador. Pero aún en el Antiguo Testamento, Él nos dice que es un Dios grande en misericordia. Aún viendo todo lo que el Señor hace en el Antiguo Testamento, que es súper duro con algunas naciones, incluso con el pueblo de Israel en algunos momentos, la palabra nos dice que Él es grande en misericordia. El libro de Mateo, en el Sermón del Monte, nos dice, miren las aves, miren los lirios. ¿Cuánto más amor tengo yo para ustedes? Y me impresiona porque lo está diciendo Jesús mismo. Nos está diciendo que nosotros somos amados, que estamos en los pensamientos del Señor. Hay una palabra que está en Juan, el capítulo 17, cuando el Señor está orando. Yo siempre digo, yo sé que yo estaba en los pensamientos del Señor en ese momento, yo y Dalit Rojas, ahí. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está orando dice, y no oro solamente por estos, sino por los que vendrán. Yo soy de las que vendrá después de ese tiempo. Cada uno de nosotros somos de esas personas que vendrán después de eso. Y el Señor, con mucho amor, dejó esa palabra para que nosotros supiéramos que estábamos en sus pensamientos en ese momento y Él oraba por nosotros. El Señor Jesucristo tuvo un tiempo para orar por cada uno de nosotros, de demostrarnos que Él nos ve y que le interesamos. Amén. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ya no sirves para ganar, sirves, o sea, para ganarte el favor de Dios. Sirves porque amas a Dios. Ya no obedeces por miedo, obedeces por gratitud. Ya no intentas ser digno. Eres libre. Sabes que nunca serás digno, pero sabes que Dios ya lo dio todo por ti. Amén. ¿Cómo se ve esto en tu vida? Cuando realmente crees en la gracia, puedes descansar. Ya no le tienes miedo a Dios, puedes acercarte con libertad. Ya no haces cosas para impresionar a Dios, haces cosas porque amas a Dios. Ya no vales por lo que haces, vales porque Dios te compró en la cruz del Calvario. Así que, iglesia, ¿cómo cambiaría hoy y esta semana tu vida si puedes llegar a creer en esto? ¿Cómo cambiaría lo que haces hoy si te sientes libre de la gracia que fue derramada para ti y la recibes? Amén.
Les leo nuevamente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Recuerden esto siempre. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Lo leemos de nuevo? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. El evangelio no es complicado, es simple. La gracia es un regalo y la fe es recibirlo. Cuando lo recibes, todo cambia. Su amor no se compra ni se merece. Es un regalo que de gracia se recibe. Recibamos y abramos nuestras manos, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Les parece si oramos? ¿Alguno siente que ha vivido sin entender lo que es la gracia? Reflexiónelo, convérselo con el Señor. Reciba el amor de Dios. Eso es lo más importante, recibamos el amor de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, papá, por venir a nuestro encuentro, Dios mío. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por vernos cada día, Señor. Gracias, Jesús, porque aunque no somos dignos, Dios mío, aunque no merecemos tu favor, tu misericordia, Señor, aún así tú nos consideras especial tesoro, Señor. Has dedicado tiempo, Señor, para dejarnos tu palabra. Viniste a este mundo y te humillaste para caminar con nosotros, Señor. Nos dejaste a tu Espíritu Santo para recordarnos cada día, Señor, tu amor y tu compasión, Dios. Señor, te preocupas y nos ves en todo tiempo de cada una de nuestras necesidades. ¿Qué más podemos pedirte, Señor? Enséñanos a recibir, Jesús. Enséñanos a tener un corazón agradecido, Dios mío. Padre, tal vez nuestras emociones, nuestra forma de entender el mundo está un poco fracturada, Señor, por lo que hemos vivido. Pero Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas ser sanando nuestras emociones, Dios, para experimentar tu gracia, para vivir, Señor, en gozo, en gratitud, Padre, para tener una vida llena de compasión y de amor, Señor. Padre, que cada día podamos entender mejor lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y que en lo que nos quede de vida, Señor, podamos experimentar profundamente esa gracia y esa misericordia que proviene de ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, papá, a cada persona que tal vez pueda ver este mensaje a través del internet, Señor. Que seas tú hablando, Dios, que seas tú tratando con esas vidas, Señor. Padre, que cada uno pueda tener una relación profunda contigo, porque la religión, Señor, nos pide obras, pero la relación, Señor, nos pide entrega y amor, Jesús. Estar contigo, Señor, conocerte, entender mejor lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.